Gracias, muy amables. Bueno, como estábamos considerando acerca de esto del misterio del Evangelio, y vemos que en Colosenses capítulo 4, siempre dentro del mismo marco que hallamos en Efesios 6, 18, 19, dice en el versículo 2 de Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como deba hablar. Solamente quiero que nos centremos en esto de que aquí el apóstol Pablo, siempre en el contexto de la solicitud de orar por él y orar por los que lo acompañaban, porque aquí él ya dice nosotros. Pero me llama la atención que allá en Efesios le llama a él el misterio del Evangelio. Y aquí le llama el misterio de Cristo. Por lo menos aquí hay dos cosas que podemos aplicar. Número uno, el misterio de Cristo, como aquí mismo en Colosenses, él se refiere a eso. En el capítulo 1 de Colosenses, vamos a ver el misterio de Cristo. Él dice aquí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y fíjense a lo que él se refiere aquí. ¿A qué le llama a él la palabra de Dios aquí? Dice que él fue hecho ministro. El versículo 25, fue hecho ministro según la administración de Dios. Dice, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y él se refiere a esto de la palabra de Dios como el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esto en el contexto de esta carta, como podemos ver, él se refiere aquí en el capítulo 4 al misterio de Cristo. Y ya vemos que allá dice que ese misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero es bien interesante porque si ustedes notan en el contexto en Romanos capítulo 12 y también en 1 Corintios 12, ya nosotros debemos de saber ya de memoria posiblemente estas escrituras. Pero en el versículo 4, 12:4 de Romanos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Pueden subrayar eso. Somos un cuerpo en Cristo. Los muchos miembros constituyen un cuerpo que se llama Cristo. Y dice que así como este cuerpo al que pertenecemos de muchos miembros es llamado Cristo, dice que también Cristo es un cuerpo de muchos miembros. Yo sé que es un juego de palabras aquí, pero entendamos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, con la cabeza Cristo, constituyen un cuerpo de muchos miembros. Pero es un misterio. Es una cosa que aquí el apóstol Pablo le llama misterio, pero ya vimos allá que dice que al Señor le plació, fue de su total y absoluto agrado revelar este misterio a los santos. Eso es lo que allá también en Efesios 2 enseña el apóstol Pablo, este misterio, porque él dice Cristo entre los gentiles.
Jesucristo entre los gentiles. El misterio de Cristo es Cristo en los gentiles, no solo en ellos, sino en cada miembro en particular. Eso constituye aquí el misterio de Cristo. Pero fíjense en 1 Corintios 12 también, él lo sostiene, y ya vamos a ver otro particular muy importante al respecto dentro de este contexto. Estamos viendo que el misterio del Evangelio tiene que ver con la revelación, hermanos amados, de que la esperanza nuestra es que Cristo esté en nosotros, en cada miembro del cuerpo que se llama Cristo. Ese cuerpo es la iglesia. Capítulo 12 dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, Cristo la cabeza, Cristo el cuerpo, son un solo cuerpo, un cuerpo de muchos miembros. Pero la cabeza de este cuerpo llamado Cristo es Jesús. Entonces, esto es bueno que lo consideremos bien para que entendamos también en este misterio lo que en Efesios el apóstol Pablo enseña acerca de este misterio. Estamos hablando del misterio Cristo o el misterio del Evangelio, porque en realidad el Evangelio es el anuncio de la obra de Cristo para redimirnos, para perdonar nuestros pecados por el derramamiento de su sangre, para expiar nuestras almas. En el capítulo 5 de Efesios, ya lo hemos estudiado antes, pero quiero que lo volvamos a ver un poquito. Acá dice en el versículo 22, de ahí comienza esto del misterio Cristo. Aquí lo que el apóstol Pablo hace es darnos un ejemplo de cómo es que funciona este cuerpo de muchos miembros que tiene una cabeza llamada Jesucristo o llamada Cristo. De hecho, como la cabeza está pegada al cuerpo, eso hace que también el cuerpo se llame Cristo. No son dos cosas separadas. Dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Yo quiero que noten la comparación que Pablo está haciendo aquí, la cual dice es su cuerpo y él es su salvador. No solo es la cabeza, sino que también es el salvador de la iglesia. La cabeza de la iglesia es el salvador de la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo que Pablo está haciendo aquí es dándonos un ejemplo de cómo funciona el misterio. Cristo en nosotros, Cristo el cuerpo, Cristo la cabeza. Él está hablando de una sujeción, de un someternos. Dice aquí en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es decir, que Cristo nos ama a nosotros como ama a su mismo cuerpo. Pero el cuerpo aquí, en estos pasajes, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Luego dice acá, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es decir, todo entra en una relación, en una sujeción, en un sometimiento. Esto es bien interesante, porque disfrutamos realmente de la bendición del Señor debido a que somos su cuerpo. Y Él está tratando, en este caso, a su cuerpo, la iglesia,
está tratándola porque Él quiere hacer de su cuerpo algo glorioso, algo sin mancha, algo sin arrugas, algo que no sea semejante a nada de eso, sino que sea santa y sin mancha. Ese es parte del misterio. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es que lo está haciendo? Miren, si nosotros permanecemos unidos a la cabeza, que es Cristo, va a lograrse. Es una obra sobrenatural, soberana del Señor para la iglesia. La iglesia por sí sola no puede hacer esa obra. La iglesia sin cabeza, hermanos amados, es como una esposa que no se sujeta a su marido y que muestra rebelión. Dice acá, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, que venimos a ser con Jesucristo una sola cosa, pero Él sigue siendo la cabeza y nosotros el cuerpo. Ahora dice que grande es este misterio. Ahora entendamos cuál es el misterio grande aquí. ¿Cuál es este misterio grande aquí? La comparación que Él está haciendo de cómo funciona el matrimonio, o sea, la relación del marido y la mujer, la esposa, con Cristo y la iglesia. Por eso se esperaría que los matrimonios realmente nos interesemos en cumplir este misterio. ¿En qué sentido? Que la cabeza y el cuerpo deben estar en armonía, deben estar en sujeción. La cabeza debe estar amando al cuerpo y el cuerpo debe estar respetando a la cabeza. Es lo que dice acá. Porque somos miembros el uno del otro, miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Pero también por otro lado la palabra de Dios dice que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. En este sentido, el misterio constituye que somos cuerpo, alma y espíritu con Cristo como cabeza. Eso constituye verdaderamente a la iglesia. Eso constituye verdaderamente al pueblo que terminará después de todo este proceso, de todo este tiempo y el tiempo que falte, para entrar en el reino del Señor, para vivir, para morar eternamente con el Señor como su cuerpo, también como su pueblo, ¿verdad? También como su ciudad. Tiene una cantidad de aplicaciones en ese sentido. Estoy tratando de explicar a qué le llama el apóstol Pablo el misterio del evangelio, porque el misterio del evangelio trae este anuncio, este mensaje. El misterio del evangelio es anunciar perdón de pecados, un llamado al arrepentimiento, a la conversión, y como les decía el otro día, es un llamado a volvernos en amistad con Dios. Y es un llamado a desarrollar una relación íntima con el Señor. Porque la realidad es esta, la cabeza está relacionada con el cuerpo y es una relación íntima, no hay una separación. Físicamente, si el cuerpo, la cabeza es separada del cuerpo, el cuerpo se va a morir, la cabeza también se va a morir, físicamente hablando. No es que Cristo separado de nosotros se va a morir, Él tiene vida en sí mismo. Pero Él quiere que nosotros también tengamos vida en nosotros mismos, pero esa vida es su vida. Es decir, esa conexión que hay entre la cabeza y el cuerpo llamado la iglesia, le proyecta, le suministra su vida. Por eso no podemos separarnos nosotros. Y yo les estaba diciendo hace unos días que cuando nosotros menospreciamos no congregarnos y no tener una vida piadosa, la oración, la lectura de la palabra, la evangelización, tantas cosas que tienen que ver, hermano, eso es cumplir el deber conyugal. Venir y tener una relación íntima, espiritual con el Señor Jesucristo es estar cumpliendo el deber conyugal. Cuando no lo hacemos, y en el caso particular con la iglesia, ¿verdad? Es que sí, dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 7, que hay un tiempo de separación entre el marido y la mujer para ocuparse sosegadamente en la oración. Pero muchos de nosotros nos separamos de Cristo no para eso.
Nos separamos de Cristo para otras cosas. Y ese es un grave problema. Entonces, hermanos amados, esto del misterio del Evangelio es muy importante que lo comprendamos. Y les decía yo, hablando de dónde se originó esto. Esto no es un invento del hombre, no es un invento de los gobiernos, no es un invento de ningún ser humano. Esto no lo inventó el hombre. Esto lo creó Dios, lo instituyó Dios desde el principio de la fundación del mundo. ¿Ve? Como estábamos viendo. En Romanos capítulo 10, y aquí estamos cerquita, Colosenses 1:1. Veamos Colosenses 1:1. ¿Dónde está el origen de este misterio? Misterio de Cristo, misterio del Evangelio. Dice 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Yo les estoy diciendo dónde tiene origen el Evangelio y les estoy diciendo qué constituye el Evangelio. El Evangelio trae un anuncio de perdón de pecados y yo les quiero hacer énfasis en lo siguiente. Se nos dice de Abraham, se nos dice de Noé y otros que ellos ofrecían sacrificios de acción de gracias. Ellos hacían altares y sacrificaban animales ahí y era una acción de gracias. Ahora, ¿cómo es que ellos obtenían el perdón de sus pecados? Entendamos, Abraham, sabemos que él es el padre de la fe, le creyó a Dios, pero por la fe en Dios él fue justificado, y en esto de ser justificado va involucrado el perdón de pecados. El perdón de pecados es realizado por medio de la fe, por medio de creerle a Dios. Pero cuando Moisés aparece y la ley es dada, entonces se instituye, hermanos amados, un rito, se instituye un sacerdocio para ofrecer sacrificios, y es una variedad de sacrificios, son más o menos 7 clases de sacrificios los que tenían que ser, y que involucraba sacrificio, hermano, de el perdón de pecados, el sacrificio del perdón de la culpa, etcétera, y era realizado por los sacerdotes ofreciendo la vida, la sangre, el cuerpo, etcétera, de un determinado animal. Dependía de tanto de la posición y de la condición del que ofrecía el sacrificio, y también de qué clase de pecado estaban hablando. Pero lo interesante es que cuando ellos ofrecían el sacrificio, dice con claridad que el pecado le era perdonado al que ofrecía el sacrificio. Entonces Dios instituyó eso, pero los israelitas lo corrompieron. Andando el tiempo, ¿verdad? Ya para el tiempo de Cristo, un buen día Jesucristo aparece por ahí donde Juan está bautizando, ¿verdad? Él estaba hablando de alguien que venía detrás de él, porque era primero que él, que era antes que él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día Jesucristo aparece por ahí y Juan, extendiendo la mano, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo les he estado enseñando en otras ocasiones, porque el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, primero, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una cosa es que nuestros pecados sean perdonados y otra cosa es que sean quitados.
Y allá Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante nos enseña cómo el Señor Jesucristo ofreció su cuerpo, derramó su sangre y Él cumplió, hermanos, lo que tiene que ver con el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Hay una lista de cosas que se dicen que serán tratadas a través de ese sacrificio de Cristo. Y allí, hermanos amados, es interesante porque en el sacrificio de Cristo, ya desde Daniel se hace énfasis de cómo Cristo iba a redimir, en primer lugar, por decirlo así, a Israel. Y esto era extensivo hacia los que creerían en él, como Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios solo por creer en aquel que el Padre envió para hacer esta obra de expiación. Ahora, perdón de pecados, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la reconciliación o a volvernos en amistad con Dios, un llamado a la conversión, un llamado a constituir junto con los israelitas un cuerpo que se llama la iglesia, un cuerpo, un nuevo hombre, dice Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, un solo y nuevo hombre. A eso hemos llegado, a ser un templo santo, a ser un sacerdocio santo, etcétera. Hay una cantidad de cosas que se desprenden de este misterio llamado Cristo. Llamado Cristo. Ahora, hermanos amados, veamos por favor siempre en el capítulo 3 ahora de Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 7. Efesios 3, del 1 al 7. Veamos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Recuerden, allá Colosenses 4:3 está diciendo el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Allá en Colosenses dice misterio revelado a los santos. Aquí dice a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dado, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y luego en el versículo 9 dice que debido a esto, Él va a anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. A ver, entonces el origen del misterio, el origen del perdón de pecados, de la salvación del alma, el origen, hermanos amados, de la restauración de la humanidad está en Dios, dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente perdona el pecado, sino que quita el pecado. No solo limpia el pecado, sino que definitivamente ¿cómo dijéramos? Lo anula. Lo hace desaparecer, hace que pierda su poder, su efecto. Ya no tiene ningún alcance sobre aquellos que han entrado en esta experiencia del Evangelio, de ser uno con Cristo y de ser uno con Israel. Ese es el misterio. Pero hallamos el origen. Y leíamos 2 Corintios capítulo 5. Por favor, leímos eso hace unos días. 5, veamos desde el versículo, les decía yo, el capítulo 5, vamos a ver, 2 Corintios, por favor, me acompañan, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto de que nos constriñe es el sentido que hay aquí o significado que hay aquí
es que llegamos a un punto de que el amor de Cristo no nos deja ninguna opción, como les dijera yo, a pensar que podemos buscar otra opción, valga la redundancia. Aquí nos constriñe, es decir, nos lleva a una condición donde, hermanos amados, llegamos al entendimiento de que esto es lo que conviene. Nos constriñe, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, recuerden, el misterio que Pablo está hablando dice que es Cristo en nosotros. Ahora aquí él le da vuelta y dice, de modo que si alguno está en Cristo, esto quiere decir que somos uno con él. Él en nosotros y nosotros en él. Somos miembros de su carne, de sus huesos, de su sangre y de su espíritu. Dice, nueva criatura es. Ahora, hermanos amados, dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya no tenemos nosotros ninguna injerencia y no debe haber ninguna influencia en las cosas viejas. Esto de cosas viejas tiene que ver con todo aquello que de alguna manera llegamos a entender, hermanos amados, que teníamos necesidad de hacer algo al respecto para volvernos en amistad con Dios, pero no hallábamos cómo hacer. Y de este modo la humanidad ha usado muchas formas, muchos medios, muchos ritos, muchos cultos, muchas religiones, ha empleado tantas cosas para supuestamente apaciguar la ira de un Dios. Como allá los griegos, un Dios no conocido. Eso ha existido en la mente, en el alma, en el corazón del ser humano. Pero lamentablemente le hacía falta el conocimiento que ahora nos es dado en este sentido. Hoy sí, ya sabemos qué hacer, cómo hacer, hermanos amados, y todo aquello que habíamos empleado antes, lo que sea, ya no tiene razón de ser. Lo nuevo ahora es el misterio, Cristo. Eso es lo nuevo. Eso es lo que hace que nosotros seamos una nueva criatura. Ahora, y todo esto proviene de Dios. Por eso les estoy hablando yo del origen de esto. Dice, y todo esto proviene de Dios. Pueden subrayar ahí. ¿Dónde se origina el Evangelio? En Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ahora aquí, dice, el ministerio de la reconciliación. Ahora vamos a ver algo más de este misterio. Ya les dije, el perdón de pecados. Ahora viene, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es lo que quiere decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, dice, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces notemos, ¿dónde se origina el Evangelio? El Evangelio no es un invento de los seres humanos. Los seres humanos han tratado de buscar la forma de reconciliarse con Dios, de volver a Dios por sus propios medios, a su manera, creyendo que lo que están haciendo, eso es lo que cuenta, es lo que vale, y vamos donde Dios con cosas que no son las que Dios ha ordenado. La gente y aún nosotros estuvimos haciendo cosas en el pasado que no tenían nada que ver con la revelación, y es triste porque muchos de nosotros, hermanos, no tenemos 1500 años de vida, apenas unos que nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo, un poquito más de 70 años, y hace muchos años hacíamos cosas, hermano, pensando que de esa manera es que se agradaba a Dios y de esa manera en la que se volvía en amistad y en relación con Dios, que nuestros pecados eran quitados por diversas razones, pero eso son cosas viejas. No tienen razón de ser, no tienen sentido. Ahora tenemos lo revelado por Dios. Veamos acá, porque también
Hermanos, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Aquí estamos leyendo en 2 Corintios 5, 14, 20, se nos muestra el propósito de Dios en versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Propósito de Dios al revelar el Evangelio, ¿verdad? Veamos, por favor, en este punto, otro de los propósitos no era solamente el hecho de no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados, incluyendo gentiles y judíos, ¿verdad? Es bien interesante. Leamos, por favor, en el Salmo 69. Acompáñenme, por favor. Salmo 69, versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Al leer este salmo, nos damos cuenta que el clamor del salmista, este salmo es bien largo también, tiene 36 versículos, pero el clamor aquí de el salmista es que él ha hecho muchas cosas para lograr el favor de Dios. Fíjense en el versículo 3. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Es tremendo. Mucha gente así está todavía viviendo. Y muchos se van a morir esperando a su Dios, porque lo están haciendo de una manera incorrecta. Dice que las cosas de las cuales él está hablando acá, dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Está hablando de alguien que tiene el concepto y la experiencia de ser alguien que está buscando a Dios de alguna manera, ¿verdad? Porque se ve acosado por los enemigos. Y dice, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Es una injusticia. Está siendo juzgado de haber robado algo y no ha robado nada. Dios, tú dices, conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Fíjense en el versículo 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Dice, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero escuchen, muchos versículos de este salmo, en cuanto se refieren a un hombre angustiado, un ser humano, también se refieren a Cristo mismo, como acabo de leer aquí. Luego, él habla sobre este asunto de ser salvado, de ser redimido, pero ¿dónde encuentra su origen? La salvación aquí del justo.
Eso lo encuentra en Dios. Y es interesante por el versículo que leímos, hermanos amados, versículo 28, donde él habla de aquellos que le atormentan, de aquellos que le persiguen, de aquellos que le oprimen, etcétera, etcétera. Él dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Pero ¿dónde se está poniendo él? Él tiene la esperanza de no ser raído. Él tiene la esperanza, fíjense bien, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero ¿cómo sabemos nosotros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? Solamente si nosotros llegamos al misterio. Esto, dice el apóstol Pablo, que era un misterio oculto, que no había sido revelado a nadie, pero llegó el momento en que ese misterio fue revelado a los santos y fue revelado a los profetas. El salmista, los profetas, Moisés mismo sabía eso. Pero aparte de Israel, no lo sabían. Y muchos en Israel no lo entendían. Tanto que cuando Jesús, el Mesías, apareció, lo que hicieron fue despreciar, matarlo. Aunque Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos no lo entendieron. El misterio fue revelado y no lo pudieron ver. Tanto que Pablo, el apóstol, dice que todavía hasta en este tiempo Israel tiene una venda en los ojos. No, ellos no pueden ver. ¿De qué manera los ojos de los israelitas van a ser abiertos? Miren, actualmente, hermanos amados, es interesante cómo muchos israelitas o muchos judíos, escúchenme lo que voy a decirles, le niegan el mesianismo a Cristo. Y dicen cosas terribles acerca de Cristo, que es un impostor, que es un farsante. Bueno, es increíble todo lo que dicen. Gracias a Dios hay un buen número de judíos que sí ya entendieron y están viniendo a Jesús como el Mesías. Están llegando a formar un solo cuerpo con los gentiles. Ese cuerpo es la esposa del Cordero. Ese cuerpo es, valga la redundancia, el cuerpo de Cristo. Es un misterio revelado ahora. Vamos, por favor, veamos aquí en 1 Timoteo. Aquí el apóstol Pablo hace otra referencia bien interesante que francamente hablando, si no entendemos lo que es el misterio, no vamos a entender este pasaje que el apóstol Pablo usa aquí. Vamos por favor a 1 Timoteo capítulo, veamos, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí hay otro misterio llamado el misterio de la piedad, pero es la misma cosa. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, y allá el apóstol Juan dice que aquí dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, pero ese verbo que estaba con Dios, que es Dios, dice, ese Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice el apóstol Pablo, ese es el misterio de la piedad. Entendamos este misterio de la piedad y aquí está revelado el misterio, Cristo en nosotros. Aquí está revelado el misterio del cuerpo de Cristo. Cristo es como dije, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, pero este cuerpo unido a la cabeza constituyen el reino. El Señor no solamente apareció para hacer salvo a los judíos, sino también a los gentiles en un solo cuerpo.
por un solo y único sacrificio, como lo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:20. Como un efecto o como una causa de la revelación de este misterio, ¿qué debía procurarse? Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13. ¿Me acompañan, por favor? Capítulo 1, versículo 13. Es bonito esto de estar buscando en la Biblia todo esto. Hermanos amados, es un buen ejercicio piadoso. 1:13 de el Evangelio de Lucas. Dice, pero el ángel le dijo, en este caso Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué cosa más preciosa. Y hará que muchos de los hijos de Israel, por favor pónganle mucho cuidado aquí, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan. Les dije, el Evangelio es un llamado a la conversión. Se conviertan, dice, al Señor Dios de ellos. Imagínense, es el Dios de ellos y no están convertidos a Él. Entonces el Evangelio viene para eso, para convertir a los judíos, para convertir a los israelitas a Dios. Luego dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver, dice, los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es otro de los efectos o causas del Evangelio. Un llamado a la conversión. ¿Para qué? Para que haya un pueblo bien dispuesto, un pueblo preparado para el Señor, un pueblo convertido por el anuncio del Evangelio. Pero no termina ahí. Veamos en el versículo 75 de este capítulo. Bueno, leamos desde el versículo 67, 1:67 de Lucas. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, imagínense, qué cosas más tremendas. Aquí Pentecostés todavía no había sucedido. Juan desde el vientre es bautizado. Ahora Zacarías, después del nacimiento de Juan, es bautizado en el Espíritu Santo. Qué cosa más preciosa. Dice, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Esto no lo tenían ellos, no, era un misterio. Ellos sabían por los profetas que algo así venía, pero no sabían cuándo, ni cómo, ni quién. Pero ahora se les revela. ¿Y qué sucede con ellos? Son llenos de arrepentimiento, son convertidos al Señor, son llenos del Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron y todas vinieron a ser hechas nuevas. Ahora dice acá, y nos levantó un poderoso Salvador, versículo 69, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Qué hablaron los profetas antes? Ya vimos allá que el apóstol Pablo dice que fue revelado a sus santos y apóstoles y a los profetas. Ahora, dice aquí, ¿qué es lo que habló David? Salvación de nuestros enemigos, lo que estábamos leyendo, Salmo 69. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esto es la revelación del misterio Cristo, del misterio del Evangelio. Es lo que tenemos que entender y conocer. Tengo un listado
de calificativos del Evangelio. Por ejemplo, en Hechos 13:32 dice que es el Evangelio de la promesa. En Hechos 17:18 dice que es el Evangelio de Jesús. En Hechos 20:24 dice que es el Evangelio de la gracia. En Hechos 10:36 dice que es el Evangelio de la paz. En Hechos 8:12-35 y 2 Tesalonicenses 1:8 dice que es el Evangelio del Señor. En Mateo 4:23 y 9:35 dice que es el Evangelio del Reino. En 1 Timoteo 1:9, Romanos 1:1 y también Romanos 15:16, Primera de Timoteo 2:2, 8 y 9 dice que es el Evangelio de Dios. En Gálatas 1:7, Romanos 15:19, como vimos, 2 Corintios 10:14 y 9:13 dice que es el Evangelio de Cristo. Y en Gálatas 2:7 dice que es el Evangelio de la incircuncisión. Y en 2 Corintios 4:4 dice que es el Evangelio de la gloria de Cristo. Yo quiero que terminemos viendo ese versículo. Acompáñenme. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Hay más, hermanos, hay más menciones, hermanos, de cómo se nombra al Evangelio. 2 Corintios 4:4. Vamos ahí, vamos rapidito. Y qué tristeza. No solo que el mundo, sino, hermano, lo que ha sucedido con la iglesia. Qué terrible cómo se ha corrompido el Evangelio de Cristo. Qué terrible. No caigamos nosotros en eso, hermanos. Les dije 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria. Fíjense cómo lo llama aquí. La luz del Evangelio de la gloria. Aquí está la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, hermanos, ese es el Evangelio que tenemos. No estemos buscando otro Evangelio, ni pongamos atención a otro Evangelio. Aquí tenemos todo lo que necesitamos saber del origen, del objetivo, las razones, cómo se está haciendo hasta hoy día. ¿Qué es el Evangelio en realidad? El Evangelio transforma, cambia, trae paz, trae dicha, trae felicidad, trae prosperidad, trae salvación, perdón de pecados, limpieza de nuestros pecados. En el Evangelio de Cristo, Cristo mismo es el Evangelio que ha necesitado la humanidad desde el principio y ya estaba revelado desde el principio, pero nosotros hemos sido ciegos y mucha gente todavía sigue siendo ciega en relación a eso. Que hoy el Señor, como rogaba el apóstol Pablo al Señor con los efesios, diciéndole al Señor que abriera los ojos de nuestro entendimiento. Hermanos amados, eso está sucediendo ahorita. Amemos el Evangelio. Y cuando digo amemos el Evangelio, no me refiero solo a lo que está escrito. Es el Evangelio. Y una cosa interesante, el Evangelio no solamente son esos 4 libros llamados los Evangelios. El Evangelio es toda la Escritura, porque son las buenas nuevas. Eso es lo que significa Evangelio. Dice la Escritura allá en Hebreos 4, que Israel no entró al reposo. ¿Por qué razón? Porque no creyeron el anuncio de las buenas nuevas para ellos. No creyeron el anuncio del Evangelio para ellos. Pero el Evangelio para ellos es el mismo Evangelio que hoy se predica entre nosotros. Por esa razón, muchos de nosotros no hemos entrado al reposo de Dios. Por allí hay un pasaje donde dice que es el Evangelio del reposo de Dios. Porque realmente venir creyendo en Cristo Jesús, creyendo que Él es el Evangelio que necesitamos,
las buenas nuevas, el llamado, hermano, a la reconciliación, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la conversión, el llamado al perdón de nuestros pecados. Eso va a traer paz, gozo, va a traer verdadera vida piadosa delante de Dios. Señor, en esta hora, bendito seas tú, que nos has concedido la dicha, Señor amado, de estar aquí y poder ver todas estas escrituras. Señor, cada vez que nos acercamos, es necesario recibir de ti sabiduría, entendimiento. Es necesario que tú abras, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, los oídos de nuestro entendimiento, para que nosotros recibamos la gloria del Evangelio de Cristo. Muchas gracias esta noche. Yo invoco tu nombre sobre mis hermanos y hermanas que están conectados ahora. Señor, por favor, alcánzalos, ilumínalos, llénalos, sánalos, sálvalos, prospéralos. Señor, llénalos con tu gozo. Tú eres todo para nosotros, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.